David Wilkerson, el pastor que predijo tragedias con aterradora precisión, hizo una revelación impactante sobre el futuro de los Estados Unidos. Y esto involucra directamente a Donald Trump. Lo que anunció años antes de su muerte, ahora está comenzando a hacerse realidad ante nuestros ojos. Sus palabras, ignoradas por muchos en ese momento, ahora suenan como una fuerte advertencia. Lo más llamativo es que vio algo de lo que pocos se atreven a hablar, y lo peor aún puede estar por venir. David Wilkerson no era un predicador cualquiera. Era un hombre cuyas palabras tenían peso, no por su fama o fortuna, sino por una profunda autoridad espiritual que, según muchos, provenía directamente de Dios. Se dio a conocer al mundo a finales de la década de 1950, cuando siguió su vocación de predicar a los miembros de bandas y adictos de la ciudad de Nueva York. Lo que siguió fue la creación de Teen Challenge, un ministerio que cambiaría miles de vidas en todo Estados Unidos. Pero el legado más inquietante de Wilkerson reside en las advertencias proféticas que comenzó a compartir en la década de 1970. Advertencias que aún hoy resuenan con escalofriante claridad. Si crees en Dios y en Jesucristo, no olvides darle a me gusta y suscribirte a Mysterious Paths. La gente se toma en serio a David Wilkerson porque, a diferencia de otros, sus palabras no tenían como objetivo entretener, sino despertar. En 1973, escribió un libro titulado La Visión, en el que describía con detalle acontecimientos que parecían imposibles en aquel momento. Colapso económico, disturbios en las principales ciudades, confusión sexual y iglesias que caían en compromisos morales. Décadas más tarde, muchas de esas cosas se desarrollaron exactamente como él describió. Wilkerson nunca afirmó ser un profeta para llamar la atención. A menudo decía que lo que compartía era fruto de horas de oración, temblando ante Dios. Quienes le escuchaban hablar o leían sus palabras, sentían algo diferente, algo urgente, penetrante e imposible de ignorar. Hablaba del futuro de Estados Unidos no para crear miedo, sino para provocar el arrepentimiento. Su objetivo no era la perdición, sino la redención. Para quienes descartan las profecías o piensan que solo pertenecen a la antigüedad, David Wilkerson sigue siendo una inquietante excepción. Su voz no era solo la advertencia de un predicador. Se convirtió en un espejo para una nación en declive. Y ahora, a medida que surgen nuevas tensiones en el mundo y en Estados Unidos, muchos vuelven a sus mensajes con una nueva perspectiva, preguntándose si vio aún más de lo que reveló. Las profecías más conocidas de David Wilkerson no eran vagas ni simbólicas. Eran específicas, directas y, a menudo, inquietantes. Uno de los ejemplos más notables proviene de su libro de 1973, La Visión. En él, advertía de una época en la que las ciudades de Estados Unidos arderían con disturbios y violencia como no se había visto desde la década de 1960. Describía escaparates destrozados, enfrentamientos entre la policía y las multitudes, y un profundo espíritu de rebelión que se extendía por toda la nación. Décadas más tarde, las imágenes de los últimos años, con calles sumidas en el caos, edificios incendiados y una sociedad desgarrada, parecían reflejar esas mismas palabras. También previó una sacudida económica que afectaría a Estados Unidos de forma repentina y sin previo aviso. Habló de la quiebra de bancos, del rápido aumento del desempleo, y de personas que perderían todo lo que tenían de la noche a la mañana. Aunque lo dijo mucho antes de la crisis financiera de 2008, muchos han mirado atrás a esa crisis y han visto que la advertencia de Wilkerson se cumplió con una precisión aterradora. Otra visión impactante se refería al colapso moral dentro de las iglesias. Predijo un tiempo en el que incluso los líderes cristianos caerían en escándalos, y las iglesias se centrarían más en complacer a la gente que en predicar la verdad. Habló del auge de los mensajes optimistas en los que el pecado ya no se llamaba pecado, y rara vez se mencionaba la cruz. Hoy en día, muchos creyentes ven cómo esto está sucediendo. Las iglesias están llenas de gente,
pero vacías en profundidad espiritual. Quizás lo más escalofriante fue su visión de la confusión que se extendía en los corazones de los jóvenes. Describió una generación que crecía sin una dirección clara, que perdía la confianza en la autoridad y caía en una profunda oscuridad espiritual. A medida que la sociedad se vuelve más dividida y ansiosa, sus palabras parecen más relevantes que nunca. Estas profecías cumplidas no son solo historia. Son advertencias que aún hablan alto y claro a aquellos que están dispuestos a escuchar. Apenas unas semanas antes de su trágica muerte en un accidente de coche en 2011, David Wilkerson escribió una última entrada en su blog que muchos consideran ahora la más inquietante. No era larga ni detallada, pero el tono era pesado, casi como si supiera que algo iba a suceder. Lo que escribió no mencionaba la política, los desastres ni los acontecimientos mundiales. En cambio, se centraba en el sufrimiento personal, la fe bajo presión y una profunda sacudida espiritual. En ese mensaje decía: a aquellos que atraviesan el valle y la sombra de la muerte, escuchen estas palabras. El llanto durará algunas noches oscuras y terribles, y en esa oscuridad, pronto oirán al Padre susurrar: estoy con ustedes. No eran solo palabras de consuelo, parecían una preparación, una advertencia, un grito pidiendo fuerza en días de intensas pruebas, viniendo de un hombre conocido por advertir de las tormentas antes de que llegaran. Estas últimas palabras tocaron una fibra más profunda. Lo que hizo que este mensaje fuera tan misterioso no fue solo el momento en que se publicó, fue el silencio que le siguió. Wilkerson murió poco después de publicarlo. No hubo más sermones, ni más visiones. Era como si ese último mensaje se hubiera dejado para un tiempo aún por venir. Muchos de los que lo han vuelto a leer ahora dicen que habla más a la generación actual que a la de entonces. Un mundo sacudido por el miedo, la división, la violencia y el vacío espiritual. Algunos incluso han llamado a ese último mensaje un sello profético, no porque predijera un acontecimiento concreto, sino por cómo preparaba el corazón. No se trataba de pánico, se trataba de perseverancia, de aferrarse a la fe cuando todo lo demás comienza a desmoronarse. Sus últimas palabras escritas no eran políticas, no eran dramáticas, eran tranquilas, pero en su tranquilidad hablaban de una tormenta por la que quizá ya estemos atravesando. David Wilkerson hablaba a menudo de un momento en el que Estados Unidos se enfrentaría a una sacudida profunda e incontrolable, no solo económica o políticamente, sino también socialmente. Describía una ola de disturbios que afectaría a todos los estratos de la sociedad. Según él, esta agitación no vendría de enemigos externos, sino que surgiría desde dentro de la propia nación, alimentada por el vacío espiritual, la corrupción y el creciente odio entre las personas. Advirtió que la paz que los estadounidenses habían dado por sentada comenzaría a desaparecer lentamente al principio, y luego de golpe. Habló de una sociedad que ya no sería capaz de encontrar puntos en común, donde las divisiones entre ricos y pobres, blancos y negros, izquierda y derecha, se volverían violentas. ¿No decía estas cosas con alegría? Su voz siempre transmitía tristeza. No se trataba de culpar a un bando u otro. Se trataba de una nación que se alejaba de la verdad y se enfrentaba a las consecuencias de esa elección. Wilkerson describió calles llenas de protestas y caos, donde las fuerzas del orden lucharían por mantener el orden y las ciudades arderían. No eran imágenes destinadas a impactar. Eran advertencias de un pastor que había pasado décadas suplicando a la gente que volviera a Dios. Creía que la condición espiritual de una nación acabaría afectando a todos los aspectos de su vida, incluyendo la política, la economía y la seguridad pública. Aún más inquietante era su creencia de que esta sacudida social sería una especie de juicio con misericordia. En otras palabras, no vendría a destruir el país por completo, sino a despertarlo. Creía que Dios permitiría que ciertas cosas se sacudieran para que lo que realmente importa permaneciera. Las familias, las iglesias,
las comunidades, todo sería puesto a prueba. Lo que Wilkerson veía no era solo caos, era un grito de arrepentimiento, una última llamada antes de tormentas aún mayores. Mucho antes de que Donald Trump se convirtiera en presidente, David Wilkerson habló de un tiempo en el que Estados Unidos estaría liderado por figuras que provocarían división, sacarían a la luz la corrupción oculta y sacudirían los cimientos del poder. Nunca mencionó nombres, pero hoy en día, muchos ven una clara conexión entre el caos que Wilkerson describió y lo que ocurrió durante el mandato de Trump. Tanto si la gente amaba como odiaba a Trump, una cosa era segura: su presencia sacó todo a la superficie, la ira, el orgullo, la confusión y el vacío espiritual que se había ido acumulando durante años. Wilkerson había advertido que llegaría un momento en que la nación se vería dividida entre la verdad y el engaño, en que la gente ya no se pondría de acuerdo sobre lo que está bien o mal. Esa división estalló durante la era Trump. Las familias se dividieron, las iglesias discutieron, y el país quedó emocional y espiritualmente agotado. Ya no se trataba solo de política. Se convirtió en una batalla de valores, identidad y creencias. Este era exactamente el tipo de sacudida nacional que Wilkerson había predicho. También habló de un líder o líderes que serían utilizados no porque fueran justos, sino porque actuarían como instrumentos para exponer lo que estaba oculto. Para muchos, Trump encaja en este patrón. No era conocido por su humildad o liderazgo espiritual, pero su ascenso al poder pareció desencadenar una reacción en cadena. La oscuridad que durante mucho tiempo se había ignorado salió repentinamente a la luz. La corrupción, las mentiras, la manipulación de los medios de comunicación e incluso la división dentro de las iglesias comenzaron a salir a la superficie como nunca antes. Wilkerson había dicho que Dios permitiría este tipo de sacudida, no para destruir, sino para limpiar y revelar la verdadera postura de las personas. En los años de Trump, se quitaron muchas máscaras. Lo que estaba oculto salió a la luz, tal y como había advertido Wilkerson. Sus profecías no se referían a bandos políticos, se referían a la verdad espiritual y al precio de ignorarla. David Wilkerson advirtió repetidamente que, antes de cualquier colapso externo en una nación, primero se produciría un colapso moral y espiritual. Dijo que la caída no comenzaría en la política o la economía, sino en los corazones de las personas. Cuando la verdad ya no importa, cuando lo correcto y lo incorrecto se difuminan, cuando el pecado se vuelve normal e incluso se celebra. Es entonces cuando el juicio comienza silenciosamente desde dentro. Durante la era Trump, esta confusión espiritual pareció llegar a un punto álgido. Las iglesias ya no estaban unidas. Muchos cristianos discutían acaloradamente sobre opiniones políticas en lugar de centrarse en la fe, la humildad y el amor. Wilkerson había predicho que esto sucedería. Advirtió que la propia iglesia sería puesta a prueba y que muchos estarían más preocupados por proteger el poder político que por vivir el evangelio. No culpó a un grupo u otro. Simplemente advirtió que cuando los creyentes sustituyen el mensaje de la cruz por agendas mundanas, la luz comienza a desvanecerse. También habló de un tiempo en el que la gente ya no soportaría la sana doctrina. Elegirían mensajes que les hicieran sentir bien, incluso si eso significaba alejarse de la verdad de Dios. Esto se hizo evidente en los últimos años, cuando algunas iglesias aceptaron el compromiso, evitando cualquier mención al pecado, al arrepentimiento o a la santidad. Wilkerson creía que esto abriría la puerta a una oscuridad más profunda. Lo que hacía más peligrosa esta crisis era lo normal que empezaba a aparecer. Amargura, orgullo, engaño. No estaban solo fuera de la iglesia. Se habían infiltrado silenciosamente. Durante los años de Trump, estas grietas morales y espirituales se hicieron más difíciles de ocultar. Lo que antes se había cubierto con una religión cortés, ahora quedaba totalmente al descubierto. Wilkerson lo vio venir. Una nación profundamente dividida. Iglesias en confusión y corazones que se enfriaban. Pero incluso en su advertencia,
Ofrecía un camino a seguir a través del arrepentimiento, la humildad y el retorno completo a Dios. Sin eso, advertía, ningún líder político podría salvar lo que solo Dios puede restaurar. David Wilkerson advirtió que uno de los mayores peligros a los que se enfrentaba Estados Unidos no sería la guerra, la enfermedad o la pobreza, sino la división, un odio profundo y creciente entre grupos de personas tan intenso que cegaría espiritualmente a la nación. Creía que esta división no se produciría por accidente. Sería agitada, alimentada y utilizada como arma, no solo por manos humanas, sino por fuerzas espirituales oscuras decididas a destruir el alma del país. A menudo decía que cuando una nación se aleja de Dios, le sigue la confusión. La gente comienza a confiar más en las mentiras que en la verdad. Las emociones sustituyen a la sabiduría, y lo peor de todo es que el enemigo comienza a enfrentar a las personas entre sí, a los vecinos entre sí, incluso a los cristianos entre sí. Wilkerson lo llamaba un espíritu de división, algo invisible pero poderoso, que se extendía por las familias, las iglesias y las comunidades. En los últimos años, esta división se ha vuelto imposible de ignorar. La política no solo dividió a los partidos, sino también a los hogares. Los debates se convirtieron en peleas. Los desacuerdos se transformaron en odio. Incluso dentro de la iglesia, los creyentes dejaron de verse como hermanos y hermanas, y comenzaron a verse como enemigos. Esto es exactamente lo que Wilkerson previó. Advirtió que Satanás utilizaría la división como arma espiritual para debilitar a la iglesia desde dentro. Dijo que, una vez que una nación pierde la unidad, se vuelve vulnerable no solo a los ataques físicos, sino también al colapso moral. En el caos de la división, la gente deja de escuchar la voz de Dios. Se vuelven demasiado ocupados defendiendo sus opiniones como para arrodillarse y orar. Y ahí es cuando comienza el verdadero daño. No en los edificios del gobierno, sino en los corazones. Wilkerson no se limitó a describir el problema. También dio la solución: amor, humildad y un retorno a la verdad. Porque la única forma de derrotar un arma espiritual es con fuerza espiritual. Y eso comienza con el arrepentimiento y la unidad bajo Dios, no bajo el hombre. David Wilkerson dio una de sus advertencias más serias en la década de 1970. Un colapso financiero repentino y devastador golpearía a los Estados Unidos y se extendería por todo el mundo. Lo describió no como un declive lento, sino como una caída brusca y aterradora. Los bancos cerrarían, la gente correría a retirar su dinero, y todo el sistema de seguridad se desmoronaría de la noche a la mañana. En ese momento, muchos pensaron que era una exageración, pero con el paso de los años, sus palabras comenzaron a parecer más un plan que una advertencia. En 2008, el mundo vivió una de las peores crisis financieras desde la Gran Depresión. Los principales bancos quebraron, las familias perdieron sus hogares, los empleos desaparecieron en cuestión de días, y el miedo se extendió como la pólvora. Para muchos, fue la primera vez que vieron realmente lo que Wilkerson había estado diciendo. Pero él lo dejó claro. Lo que ocurrió en 2008 fue solo una pequeña sacudida, un anticipo de algo mucho mayor que estaba por llegar. Advirtió que el próximo colapso no sería solo económico, sino también espiritual. La gente perdería la confianza no solo en los bancos, sino en todo aquello en lo que antes confiaba: el gobierno, las instituciones, incluso la religión. El pánico se apoderaría de las calles, pero la confusión llenaría los corazones. Dijo que esta tormenta pondría de manifiesto lo frágiles que son realmente los sistemas mundiales. En los últimos años, la inflación ha aumentado considerablemente. Los niveles de deuda han alcanzado máximos históricos, y el coste de la vida se ha vuelto insoportable para muchas familias. Los precios de los alimentos, la vivienda y la energía están aumentando a un ritmo que la mayoría no puede seguir. Wilkerson habló de un momento en el que la gente ya no se sentiría segura en su propia economía. Parece que ese momento ha llegado. Pero incluso en esto,
Su mensaje no era de miedo. Era un llamamiento a preparar el corazón. Creía que Dios no estaba castigando a la gente con estos colapsos, sino llamándola a confiar en Él en lugar de en la falsa seguridad del dinero. David Wilkerson habló con profunda convicción sobre un momento futuro en el que la mayor batalla en Estados Unidos no se libraría con armas, sino con palabras. Una guerra entre la verdad y la mentira. Advirtió que la verdad se distorsionaría tanto, que la gente no sabría a quién o en qué creer. El resultado no sería solo confusión, sino una ceguera espiritual que afectaría al corazón de la nación. Dijo que llegaría un momento en que las mentiras serían aceptadas como verdad y la verdad sería rechazada como odio. No solo en la política, sino también en las familias, las escuelas, las iglesias y los medios de comunicación. Lo que antes se consideraba bueno se llamaría malo, y lo que era malo se celebraría como progreso. Según Wilkerson, esto sería una señal de que los cimientos espirituales del país se habían resquebrajado. En los últimos años, esa predicción parece haberse hecho realidad. Las redes sociales se han convertido en un campo de batalla de manipulación, donde los hechos quedan sepultados bajo las opiniones, y la indignación se propaga más rápido que la comprensión. La gente ya no busca lo que es correcto, busca lo que concuerda con sus sentimientos. Incluso en las iglesias, la palabra de Dios a veces se tergiversa para adaptarse a los deseos modernos, en lugar de mantenerse como una norma inmutable. Wilkerson advirtió que esta guerra entre la verdad y la mentira dividiría incluso a los fieles. Vio un día en el que muchos se alejarían de las Escrituras en favor de mensajes suaves que evitaban la convicción. El enemigo, dijo, no solo atacaría desde fuera, engañaría desde dentro, haciendo que la gente perdiera el discernimiento y se adentrara en la oscuridad espiritual. Pero su mensaje no solo trataba del peligro, trataba de la claridad. En una época de mentiras, la verdad se vuelve más poderosa que nunca. Wilkerson creía que aquellos que permanecieran anclados en la palabra de Dios se convertirían en luces en un mundo cada vez más oscuro. David Wilkerson nunca mencionó a Donald Trump en sus sermones o escritos. Pero muchos han recordado sus profecías y han visto a Trump no como una coincidencia, sino como una figura que encaja en un patrón específico, no como un salvador, sino como un símbolo de confrontación. Wilkerson hablaba a menudo de un líder o líderes venideros, que sacudirían los sistemas de poder, provocarían una intensa división y sacarían a la luz lo que durante mucho tiempo había permanecido oculto. Para algunos, Trump parece haber sido utilizado exactamente de esa manera, como un instrumento para descubrir la enfermedad espiritual en el corazón de la nación. La presidencia de Trump fue diferente a cualquier otra. Era un hombre que provocaba reacciones instantáneas. La gente lo defendía apasionadamente o lo rechazaba por completo. Wilkerson advirtió que este tipo de polarización sería una señal de una guerra espiritual más profunda. No se trataba del hombre en sí, sino de lo que revelaba su presencia. Orgullo, ira, miedo, desesperación y, sobre todo, confusión. No se trata de cuestiones políticas, son síntomas espirituales. Wilkerson creía que Dios levantaría figuras conflictivas, no para traer la paz, sino para sacar a la luz. A menudo decía, Dios derribará lo que el hombre ha construido sin él. Trump, tanto si la gente lo amaba como si lo odiaba, obligó a la nación a mirarse en el espejo. La corrupción en los medios de comunicación, las mentiras en la política, las divisiones en la iglesia, todo salió a la superficie. Wilkerson advirtió que ese tipo de sacudida vendría antes de un gran ajuste de cuentas espiritual. ¿Fue Trump el cumplimiento de esa visión? Esa no es la pregunta más importante. La verdadera pregunta es qué reveló su ascenso al poder sobre el corazón del país. Wilkerson nunca le dijo a la gente a quién votar. Les dijo que se examinaran a sí mismos, que se prepararan espiritualmente y que buscaran la verdad, no en la política, sino en Dios. Desde ese punto de vista, puede que Trump no fuera la respuesta, sino una señal de que el tiempo de las respuestas se está agotando. David Wilkerson solía decir que Dios,
En tiempos de profundo pecado nacional, levantaría a personas inesperadas, no siempre justas, no siempre amables, pero elegidas como instrumentos para sacudir los cimientos mismos del poder humano. Estos líderes, advirtió, no serían perfectos. De hecho, algunos serían controvertidos, imperfectos, incluso ofensivos, pero servirían a un propósito mucho mayor de lo que nadie podría comprender en ese momento. Para exponer lo que había estado oculto, para perturbar lo que había sido cómodo, y para empujar a la nación hacia un momento de crisis espiritual. Dio ejemplos bíblicos: el faraón, Nabucodonosor, incluso Ciro. Estos no eran hombres piadosos en el sentido tradicional. Sin embargo, Dios los utilizó para cumplir sus propósitos divinos, para disciplinar a las naciones, para cumplir la profecía o para obligar a su pueblo a tomar una decisión. Wilkerson creía que este mismo principio se repetiría en la era moderna. Surgiría una figura fuerte y divisiva, no para sanar, sino para sacudir, para sacar a la luz todo lo falso. Al observar los últimos años, muchos creen que Donald Trump, con todas sus fortalezas y debilidades, encaja en esa descripción. Llegó de repente, alteró las normas políticas y obligó a millones de personas a enfrentarse a verdades incómodas. Para algunos, se convirtió en un héroe, para otros, en una amenaza. Pero la reacción en sí misma era lo que Wilkerson había advertido, una línea espiritual trazada en la arena donde la neutralidad ya no sería posible. La preocupación de Wilkerson no era quién ocupaba el cargo, era lo que Dios estaba permitiendo a través de esa persona. Cuando una nación se olvida de Dios, decía Wilkerson, a menudo envía un líder que obliga a la gente a ver lo lejos que ha caído, no para castigarla ciegamente, sino para despertarla. Wilkerson creía que este tipo de sacudida no era el final, sino el comienzo de una última oportunidad para volver a Dios. David Wilkerson nunca predicó sobre el juicio para asustar a la gente. Hablaba de ello con voz temblorosa, a menudo entre lágrimas, porque entendía algo que muchos aún tratan de ignorar. El verdadero juicio no tiene que ver con la ira. Se trata de una última llamada al arrepentimiento, y ese mensaje, aunque lleno de misericordia, es uno que la mayoría de la gente hoy en día simplemente no quiere escuchar. Advirtió que antes de que Dios permita que una nación se derrumbe, siempre envía advertencias claras, no para destruir, sino para que los corazones se vuelvan. Según Wilkerson, cuando el pecado se normaliza, cuando el orgullo endurece los corazones de las personas, y cuando incluso la Iglesia pierde su sentido de la santidad, el juicio no solo es posible, sino necesario. Pero ese juicio, insistió, siempre estaría mezclado con una oportunidad para el arrepentimiento. Durante sus sermones, a menudo suplicaba no solo al mundo, sino también a la Iglesia. Decía que el mayor dolor de Dios no era la oscuridad del mundo, sino el silencio de la Iglesia. Cuando los predicadores dejan de predicar la verdad, cuando las congregaciones eligen la comodidad por encima de la convicción, los cimientos comienzan a resquebrajarse. Y cuando llega la corrección, muchos la consideran injusta, pero Wilkerson la llamaba misericordia. En los tiempos modernos, pocos quieren oír hablar del juicio. Se considera ofensivo, anticuado, incluso odioso. Pero Wilkerson se mantuvo firme. El Dios del amor es también el Dios de la justicia. Disciplina a aquellos a quienes ama. Y cuando una nación le da la espalda, permite que sienta el peso de sus decisiones, no para condenarla, sino para quebrantar el orgullo que impide a las personas arrodillarse. El arrepentimiento, decía, es la única puerta hacia la sanación. Sin él, ninguna política, ninguna elección, ningún movimiento podrá arreglar lo que está roto. El juicio, entonces, no es la última palabra de Dios. La misericordia lo es, pero debe recibirse a través del quebrantamiento, la humildad y el retorno a la cruz. David Wilkerson creía que el papel de la Iglesia en tiempos de crisis nacional y espiritual no era esconderse, permanecer en silencio o mezclarse con la cultura, sino levantarse, decir la verdad y permanecer en la brecha. Él veía a la Iglesia no como un edificio o una organización,
sino como el cuerpo vivo de Cristo, llamado a ser sal y luz en las horas más oscuras. Y le preocupaba profundamente lo que veía suceder dentro de muchas iglesias. Advirtió que demasiadas se habían distraído con el éxito, el entretenimiento y la popularidad. La predicación se había vuelto blanda, llena de palabras motivadoras, pero vacía de convicción. Las reuniones de oración eran poco frecuentes. Ya no se predicaba la santidad. Y en lugar de llamar a la nación al arrepentimiento, muchos pastores temían ofender. Para Wilkerson, esto era una traición espiritual. Una iglesia que se negaba a dar la alarma cuando el peligro estaba cerca. Según él, la iglesia tenía una misión en esos momentos: volver al altar. No al altar físico, sino al altar del quebrantamiento, el ayuno y la intercesión. Decía, la iglesia debe ser un lugar de verdad, no de comodidad, de arrepentimiento, no de aplausos. El pueblo de Dios, predicaba, debía ser el primero en humillarse, en buscar el rostro de Dios y en clamar misericordia antes de señalar con el dedo al mundo. Veía a la iglesia como la última línea de defensa entre una nación y el colapso. Si la iglesia no actuaba, el colapso llegaría más rápido y golpearía más fuerte. Pero si la iglesia se levantaba, no en la política o el orgullo, sino en la oración y la pureza, aún podría llegar el avivamiento. Wilkerson no suplicó al mundo que cambiara. Suplicó a la iglesia que despertara. Porque, a sus ojos, cuando la iglesia brilla con fuerza, la oscuridad pierde su poder. Entre las muchas cosas que predicó David Wilkerson, pocas declaraciones tenían más misterio y peso que esta. Llegará un momento en que incluso los justos serán sacudidos. Estas palabras no fueron pronunciadas como una advertencia al mundo, sino a los fieles, a los que oran, creen y caminan con Dios. No se trataba de la caída de los incrédulos. Se trataba de la prueba a la que se sometería a los creyentes. Wilkerson vio un tiempo en el que todo lo que pudiera ser sacudido lo sería. Las familias, las iglesias, las amistades, la fe personal. Nada quedaría intacto. No dijo que los justos caerían, sino que temblarían, cuestionarían, lucharían y pasarían por un crisol de incertidumbre. Y esto, creía él, era parte del plan de Dios, no para destruirlos, sino para refinarlos. En sus sermones, a menudo citaba Hebreos 12:27, que dice que Dios permite la sacudida para que lo que no puede ser sacudido permanezca. En otras palabras, las pruebas no son un castigo, son una separación. Dios las utiliza para eliminar lo que es falso, superficial o dependiente de la fuerza humana. Lo que queda es una fe inquebrantable. Hoy en día, muchos creyentes sienten esa sacudida, la inseguridad financiera, la división familiar, el miedo, la soledad e incluso la duda. Algunos se preguntan por qué Dios se siente distante cuando ellos han sido fieles. Pero Wilkerson advirtió que esto sucedería, no para derrotar a los justos, sino para prepararlos para lo que está por venir. La sacudida es la prueba de que están siendo fortalecidos. Esta parte de la profecía es profundamente personal. Llega a las vidas de aquellos que intentan mantenerse firmes, incluso cuando el mundo se derrumba a su alrededor. Wilkerson nunca prometió consuelo. Prometió la verdad. Y la verdad es que la fe no se prueba en la paz, sino en el fuego. Cuando los justos son sacudidos, dijo, Dios no está ausente. Está más cerca que nunca, purificando a su pueblo para los días venideros. Aunque David Wilkerson nunca mencionó el nombre de Donald Trump, muchos creen que dejó tras de sí una sombra de algo más profundo. Una advertencia final no expresada abiertamente, sino oculta entre las líneas de sus mensajes más intensos. A menudo decía que Dios permitiría que surgieran figuras que obligaran a la iglesia y a la nación a mirar hacia adentro. Pero había algo más. La sensación de que lo más peligroso no sería el líder en sí, sino la forma en que la gente respondiera a él. Wilkerson advirtió sobre una creciente idolatría, no de estatuas o dioses falsos, sino de hombres.
Temía un tiempo en el que la Iglesia se aferraría más a las personalidades que a la presencia de Dios, en el que los creyentes buscarían la salvación en el poder político y se olvidarían de la cruz. Aunque nunca identificó directamente a Trump, muchos se preguntan ahora si sus advertencias más contundentes se referían a la trampa espiritual de poner la esperanza en el hombre en lugar de en Cristo. Dijo que llegaría un día en que la Iglesia sería puesta a prueba por a quien seguía, no en nombre, sino en corazón, que incluso las buenas causas podrían convertirse en distracciones si sustituían a la oración, la santidad y la verdad. En este sentido, algunos ven a Trump no como el cumplimiento de una profecía, sino como una prueba divina, un espejo que se le muestra a la Iglesia y le pregunta, ¿en quién confías? Wilkerson creía que la sacudida final no comenzaría en Washington. Comenzaría en el santuario. Dios tamizaría primero a su pueblo para ver quiénes se mantenían fieles a su palabra. La revelación final entonces podría no ser sobre Trump en absoluto, sino sobre nosotros. La verdadera advertencia que Wilkerson dejó atrás puede ser esta. Si Dios nos quita todas las comodidades, todos los líderes y todas las ilusiones, ¿seguiremos firmes? ¿Seguiremos creyendo? ¿Seguiremos siguiendo solo a Cristo? Esa es la pregunta que resuena ahora más fuerte que nunca. Si te ha gustado el vídeo, no olvides darle a me gusta y suscribirte al canal.